Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Evelyn Escorza, Amanda Estrella y mi persona, Kevin Walcott. Nuestra línea de investigación, de acuerdo a la CENESID, se trata de enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente sobre secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. Nosotros hemos escogido este tema, ya que los pacientes que requieren tratamientos en las unidades de cuidados intensivos, UCI, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, como el delirio, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión. El objetivo planteado en este trabajo es estudiar el pronóstico de los pacientes con enfermedades médicas que ingresaron a UCI en función de la duración de la estancia. Hemos realizado una base de datos en el programa SPSS, donde obtendremos el resultado de 62 pacientes con las siguientes variables a tratar, referente a nuestro tema. A continuación, mi compañera. Como primer punto, en el trabajo realizado hemos elegido un ejemplo de variable nominal, seleccionando como nuestra primera opción tipo de raza. Hemos desglosado 5 etnias: negro, blanco, mestizo, afroecuatoriano y otro. En la siguiente variable nominal hemos tomado la opción de síntomas, de los cuales tenemos las siguientes opciones a seleccionar: fiebre, tos seca, dolor corporal, fatiga o ninguno. En la tercera variable nominal seleccionamos el género de cada persona, dando como opción elegir masculino y femenino. Cerrando las variables nominales, nuestra elección ha sido grupo sanguíneo. Hemos escogido los siguientes ítems: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, B positivo y B negativo. Otra variable escogida para nuestro trabajo es la variable ordinal. A continuación detallaremos el contenido. En nuestra encuesta elegimos como variable ordinal el uso de la medicina alternativa, dejando a elección las siguientes respuestas: nunca, pocas veces, muchas veces. La siguiente variable ordinal seleccionamos la insuficiencia respiratoria de una persona después de poseer COVID, desglosando como opción insuficiencia alta, regular o baja. Damos por finalizado con la variable ordinal, eligiendo como opción la frecuencia con la que una persona se enferma de gripe, dando a elegir como respuesta las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, frecuentemente, siempre y casi siempre. Para cerrar el tema de variables, hablaremos de la variable de aspecto cuantitativo. Como primera opción, hemos elegido la saturación actual de cada persona. En esta variable no damos a elección ítems, ya que esperamos que la persona coloque una respuesta sincera. La siguiente pregunta de la variable mencionada es: ¿cuántas personas presentan problemas respiratorios en su hogar? La respuesta esperada es la cantidad concreta y directa de cada persona encuestada. A continuación, hemos seleccionado la siguiente variable referente a los familiares infectados por COVID-19, dando espacio a una respuesta abierta pero segura. En la siguiente opción elegida está el peso de una persona después de padecer COVID-19, esperando una respuesta real por parte de la persona encuestada. Nuestra última variable que hemos seleccionado es la temperatura actual de cada persona, esperando obtener un resultado sincero. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Amanda Estrella. En estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, es un conjunto infinito de números. Es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor esperado. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el hermano de sumandos. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria, recibe el nombre de media, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. A continuación podemos visualizar la fórmula de la media aritmética.
La sumatoria de XY por FI y la sumatoria de los datos XY por FI me da como resultado 3.815. Ese resultado lo vamos a dividir por el número de encuestados, en este caso son 50 personas. Al realizar esta operación nos da como resultado 76.30. Ese es el valor de la media aritmética, que en nuestro caso es el promedio de la saturación de los pacientes de COVID a los cuales hemos encuestado. La tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clase. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Realizamos esta tabla de datos agrupados con el fin de tener un mejor conocimiento sobre los resultados de los pacientes que están en UCI por problemas de COVID-19 y presentan una saturación menor a lo normal. Estos datos hemos sacado empleando la encuesta solicitada. Bueno, mi nombre es Evelyn Escorza y a continuación voy a hablar acerca de qué es la varianza. La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la medida aritmética de los mismos. Y de esta manera se calcula la varianza como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de observación. En nuestro caso, la variabilidad es 59,01 de saturación en pacientes con COVID-19, que a continuación voy a explicar. A continuación voy a hablar sobre qué es la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. En nuestro caso, el indicador de dispersión es 7,68 en saturación con pacientes COVID, que a continuación voy a demostrar. A continuación voy a explicar cómo determinar la varianza y cómo determinar la desviación estándar. Para ello hemos tomado, por ejemplo, los porcentajes de saturación de personas que poseen COVID-19. ¿Cómo determinar la varianza? La varianza la determinamos por el símbolo sigma elevado al cuadrado, que es igual a la sumatoria de los puntos medios que tenemos aquí en nuestra tabla, menos la media aritmética, que en nuestro ejemplo es de 76,30. Esto es elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, y esto es dividido para n, que n es el número de personas encuestadas y en nuestro caso es de 50 personas, obteniendo ya la sumatoria de todas nuestras varianzas, la sumatoria total de 2.950 dividido para 50, obteniendo nuestra varianza de 59,01. Esta es la variabilidad de la saturación en personas con COVID. A continuación voy a explicar cómo determinar nuestra desviación estándar. Es por medio de sigma, que es igual a nada más que la raíz cuadrada de nuestra variable, que es 59,01, obteniendo el valor de 0.68. Este es nuestro resultado total de nuestra desviación estándar. Gracias. Los percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Sencillamente, percentil es el valor recorrido de una variable bajo el cual se encuentra una proporción determinada de la población. Los cuartiles.
Los cuartiles son los 3 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales, correspondientes al 25%, 50% y 75%. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también un caso particular de los percentiles, ya que podemos definir decil como percentil, cuyo valor que indica su porción en un múltiplo de 10. Percentil 10 es el primer decil, percentil 20 es el segundo decil, etc. El primer decil de 1 indica que solo existe un 10% de probabilidad de que el valor de la variable esté por debajo de esta cifra. El quinto decil de 5, denominado también caso base, indica que existe igualmente un 50% de probabilidad de que el valor esté por encima como por debajo de esta cifra representada, la mediana de la distribución. A continuación, mi compañero va a presentar unos ejemplos que han sido aplicados en nuestra encuesta. Buenas tardes. Como ya quedó claro los conceptos de percentiles, cuartiles y deciles, a continuación les voy a dar el procedimiento de cómo calcular los percentiles en nuestra base de datos. Como podemos observar en la siguiente imagen, estos son los valores que nos arrojó nuestra aplicación SPS en nuestra tabla de datos. Nosotros vamos a calcular especialmente el percentil 85. Si nos dirigimos a nuestra tabla, en el percentil 85 tenemos en la saturación 97. ¿Cómo verificamos que ese valor está correctamente? Realizando la siguiente fórmula, que es percentil por n, que en este caso es el número de personas encuestadas, dividido para 100. Aplicando esos valores en nuestra tabla de datos, nos da como resultado 85 por 62, que son las personas encuestadas, dividido para 100, dándonos como resultado 52,7. Ese valor nos ayuda a identificar la posición en nuestra tabla de datos de la frecuencia acumulada absoluta. Al no reflejarse en nuestra tabla de datos el número obtenido, nos vamos al valor próximo, que en este caso es 54. Y en la misma columna verificamos que el número es 97. Esto nos ayuda a identificar que nuestra tabla de datos obtenida en el SPS es 97. Entonces podemos concluir que en un 85% de los pacientes con COVID la saturación media es 97. A continuación seguiremos con los deciles. Ahora les hablaré sobre cómo hacer el procedimiento para calcular los deciles. Como este conocimiento, la tabla que tenemos a continuación es la tabla que nos arrojó la aplicación SPS sobre nuestra tabla de datos. Como ya sabemos, el decil está en un rango de 10 en 10 hasta llegar al 100%. Nosotros vamos a calcular especialmente el decil 40, que si observamos en nuestra tabla de datos, tenemos 40 y en la saturación 94. Como en los percentiles, para verificar que este valor está correctamente, aplicamos la siguiente fórmula, que en este caso sería decil por n, que es el número de personas encuestadas, dividido para 10. Esta fórmula la aplicamos a nuestros datos teniendo como resultado lo siguiente: 4 por 62 dividido para 10, dándonos como resultado 24,8. Este valor nos ayuda a identificar la posición en nuestra tabla de datos de la frecuencia absoluta acumulada, que al momento de no reflejarse vamos al valor próximo, que en este caso sería 98, que en la misma columna nos da como resultado en el rango de saturación 94. Este es igual a los datos obtenidos en nuestra aplicación SPS. Entonces podemos concluir que el decil 40 de pacientes contagiados con COVID, podemos decir que la saturación promedio es 94. Ahora vamos a hablar por último sobre los cuartiles.
Como ya sabemos el concepto de cuartiles, a continuación les voy a indicar el procedimiento de cómo realizarlo en nuestra tabla de datos. La imagen que tenemos a continuación son los valores obtenidos de nuestra aplicación SPS. Como sabemos, los cuartiles es el 100% dividido para 4. Nosotros nos enfocaremos especialmente en el cuartil número 3, que tenemos a continuación en nuestra tabla como 75 y en nuestra saturación 96. ¿Cómo verificamos que ese dato está en lo correcto? Realizando la siguiente fórmula, que es cuartil por n dividido para 4. Realizamos esa fórmula con nuestros datos que obtuvimos en nuestra aplicación, teniendo como resultado 3 por 62 dividido para 4. En este caso nos da como resultado 46,5. Este valor nos ayuda a identificar la posición en nuestra tabla de datos, especialmente en nuestra frecuencia absoluta, que al momento de no reflejarse, vamos al valor siguiente, que en este caso vendría a ser 50, que en la misma columna podremos verificar que en el rango de saturación da 96. Esto nos ayuda a comprobar que tenemos el mismo resultado en nuestra base de datos de la aplicación SPS, y entonces podremos concluir que el cuartil 3 en pacientes de COVID, la saturación promedio es 96. Esto sería todo con respecto al tema de distribución de frecuencia de datos agrupados de la media aritmética, la varianza y la desviación estándar. Y los datos que tuvimos finalmente fueron los percentiles, los deciles y cuartiles. Muchas gracias.